Modos de producción, individual y colectivo. Nuestro examen del modo de producción de estudio demuestra con cuánta precisión deben desglosarse las tareas de producción, pero no todas las filmaciones requieren una división de trabajo tan pormenorizada. Por lo general, dos modos alternativos de producción abordan las fases de preparación, rodaje y montaje de forma diferente. En la producción cinematográfica individual, el cineasta funciona como un artesano. Puede poseer o alquilar al equipo necesario, puede obtener el respaldo financiero de forma distinta para cada película y la producción se plantea generalmente a pequeña escala. El formato preferido es el de 16 mm y hay muy poca división del trabajo. El cineasta supervisa cada tarea de la producción, desde la obtención de la financiación hasta el montaje definitivo, y de hecho desempeñará muchas de ellas. Aunque los técnicos y los actores pueden aportar diferentes contribuciones, las principales decisiones creativas dependen del cineasta. La producción de documentales ofrece un gran número de ejemplos del modo individual. Jean Rouch, un antropólogo francés, ha hecho varias películas solo o con un equipo reducido en su intento de documentar la vida de la gente marginal, a menudo miembros de las minorías. Rouch escribió, dirigió y fotografió Les Maîtres Fois, 1955, su primer film de amplia difusión. En él examinaba las ceremonias de una tribu de Ghana cuyos miembros vivían una doble vida. La mayor parte del tiempo trabajaban con sueldos muy bajos, pero en sus rituales entraban en un enloquecido trance y adoptaban las identidades de sus gobernantes coloniales. Otros directores de documentales trabajan a una escala solamente algo mayor que la de Rush. Frederick Wiseman, cuyo documental High School 1968 se examina en el capítulo 10, produce, planifica y distribuye sus propias películas. Durante el rodaje se encarga a menudo de registrar el sonido, mientras un director de fotografía se ocupa de la cámara. Los documentales políticamente comprometidos ofrecen otro ejemplo de producción cinematográfica individual. Barbara Koppel dedicó 4 años a las diferentes fases de producción de Hardin County, USA, 1977, un documento sobre las luchas de los mineros del carbón de Kentucky para conseguir representación sindical. Tras conseguir finalmente fondos de una fundación, ella y un reducido equipo estuvieron viviendo 13 meses con los mineros durante una huelga. La idea de utilizar un equipo amplio se descartó no solo por el pequeño presupuesto de Koppel, sino también por la necesidad que tenían de integrarse de la forma más natural posible dentro de la comunidad. Durante el rodaje, Koppel hizo de sonidista, trabajando con el cámara Hart Perry y a veces también con la persona encargada de la iluminación. Al igual que los mineros, los cineastas estaban continuamente amenazados por la violencia de los esquiroles. Algunos de estos incidentes se registraron en la película, como cuando el conductor de un camión que pasa dispara con una pistola al equipo. Figura 1.18. El modo de producción cinematográfico individual está también ejemplificado en la obra de muchos cineastas experimentales. Maya Deren, una de las experimentalistas americanas más importantes, hizo varias películas en los años 40. Messages of the Afternoon, 1943, Studying Choreography for the Camera, 1945, Ritual in Transfigured Time, 1946, que escribió, dirigió, interpretó y montó. En algunos casos, el encargado de la filmación era su marido, Alexander Hammett. Un ejemplo comparable con la obra de Stan Brakhage, cuyas películas se encuentran entre las más personales que se hayan realizado nunca. Algunas, como Window, Waiter, Baby Moving y Essence from Under Childhood, son estudios poéticos sobre su vida familiar. Otras, como Dog Star Man, 1961, son tratamientos míticos de la naturaleza. Y otra, como 23rd Sun Branch, 1969, y The Act of Seeing with One's Own Eyes, 1971, son estudios casi documentales sobre la guerra y la muerte. Financiado por becas y fondos propios, Brakhage preparó, filmó y montó sus películas prácticamente sin ayuda. Durante algún tiempo, mientras trabajaba en un laboratorio cinematográfico, también revelaba y positivaba el material. La obra de Brakhage, que actualmente comprende unas 150 películas, demuestra que en el modo de producción individual el cineasta se puede convertir en un artesano, un trabajador solitario que desempeña todas las tareas de producción básicas. En capítulos posteriores examinaremos películas de otros directores experimentales como Bruce Conner, Michael Snow, Robert Brier y Ernie Kerr, que también han desempeñado varios papeles de la producción al hacer sus películas. En la producción cinematográfica colectiva son varios los trabajadores que participan de una manera equitativa en el proyecto.
Al igual que ocurría con los cineastas individuales, el grupo puede poseer o alquilar el equipo. La producción es a pequeña escala y la financiación puede proceder de fundaciones o de los recursos personales de los miembros. Pero aunque pueda haber una detallada división del trabajo, el grupo comparte objetivos comunes y toma las decisiones sobre la producción de forma colectiva. Los papeles también pueden ser rotatorios. El que un día es sonidista puede ser director de fotografía al siguiente. El modo de producción colectivo intenta reemplazar la autoridad que se confiere al productor y al director por una responsabilidad más ampliamente distribuida sobre la película. No es sorprendente que los movimientos políticos de finales de los años 60 dirigieran muchos de sus esfuerzos hacia la producción cinematográfica colectiva. En Francia se formaron varios de estos grupos, de los que el más destacado fue el SLON, siglas que se podrían traducir como Sociedad para el Lanzamiento de las Obras Nuevas. El SLON era una cooperativa que intentaba hacer películas sobre las luchas políticas del momento en todo el mundo. Financiados principalmente por cadenas de televisión, los cineastas de SLON colaboraban frecuentemente con los trabajadores de las fábricas para documentar las huelgas y actividades de los sindicatos. En los Estados Unidos, el colectivo más famoso y duradero ha sido el grupo Newsreel, que se fundó en 1967 como un intento de documentar el movimiento de protesta estudiantil. Newsreel intentó crear no solo una situación de producción colectiva, con un comité de coordinación central accesible para todos los miembros, sino también una red de distribución comunitaria para que permitiera a los activistas locales de todo el país acceder a las películas de Newsreel disponibles. A finales de los años 60 y principios de los 70, el colectivo produjo docenas de films, entre los que se incluyen Finally Got the News y The Woman's Film. Newsreel tenía sucursales en muchas ciudades, como la de San Francisco, conocida como California Newsreel, y la de Nueva York, conocida como Third World Newsreel, que sobrevivieron hasta entrados los años 80. En la segunda mitad de los 70, Newsreel se apartó un poco de la producción puramente colectiva, pero mantuvo algunas de las características políticas del modo colectivo, como por ejemplo el hecho de dar el mismo sueldo a todos los que participaran en la película. Films importantes de Newsreel en los años recientes son Controlling Interest, The Business of America, financiado en su mayor parte por la televisión pública, y Chronicle of Hope, Nicaragua. Algunos miembros de Newsreel, como Robert Kramer, Barbara Koppel y Christine Choi, han seguido trabajando como cineastas individuales. De este modo, la etiqueta general de cine independiente incluye no solo películas de bajo presupuesto realizadas según el modo de producción de estudio, sino también producciones individuales y colectivas. Las principales desventajas de la producción independiente son la financiación, la distribución y la exhibición. Los estudios y las empresas de amplia cobertura pueden acceder con facilidad a grandes cantidades de capital y normalmente pueden asegurar la distribución y exhibición de las películas que deciden respaldar. El cineasta o grupo independiente tiene problemas para lograr conseguir el dinero y llegar al público. Sin embargo, muchos cineastas creen que las ventajas de la independencia superan a las desventajas. La producción independiente puede tratar temas a los que la producción de estudio a gran escala no hace el menor caso. Pocos estudios de cine habrían decidido producir Maid One, 1987, de John Sayles, Extraños en el Paraíso, Strangers in Paradise, 1984, de Jim Jarmusch, o Nola Darling, She's Gotta Have It, 1986, de Spike Lee. Puesto que el cine independiente no necesita llegar a tanto público para recuperar la inversión, puede ser más personal, menos vulgar y quizá más polémico. El cineasta no tiene por qué adecuar el guión a la estructura en 3 actos propia de Hollywood. De hecho, el cineasta independiente puede no utilizar en absoluto un guión. Así, el cine independiente está a menudo en la vanguardia de la exploración de las nuevas posibilidades del medio cinematográfico. La producción cinematográfica requiere cierta división de trabajo, pero la forma en la que se lleva a cabo esta división y el poder que se otorga a las diferentes funciones varía de un proyecto a otro. De este modo, el proceso de producción cinematográfica refleja diferentes concepciones sobre qué es un film, y las películas acabadas llevan inevitablemente el sello del modo de producción en el que se han creado. Después de la producción, distribución y exhibición. La producción cinematográfica parece ser la cuestión principal, pero la institución social del cine también depende de la distribución y la exhibición. Los largometrajes se distribuyen
a través de compañías creadas para este film, y la mayor parte de la exhibición se produce dentro de los grandes circuitos cinematográficos. Cuando una empresa posee servicios de producción, una compañía de distribución y salas de exhibición, se dice que está integrada verticalmente. La integración vertical es una práctica empresarial común en muchos países productores de cine. En los años 20, por ejemplo, la Paramount ya tenía ramas de producción y distribución y pasó a comprar y construir cientos de cines, garantizando así un mercado para sus productos. En 1948, el Tribunal de los Estados Unidos promulgó la ley antitrust, pero las principales productoras han seguido siendo las distribuidoras más importantes. Recientemente, algunas cadenas de cine como Cineplex o Odeon han tomado parte en la distribución. La producción siempre ha afectado a la distribución y a la exhibición. En los días de apogeo de Hollywood, los estudios producían una gran variedad de películas, dibujos animados, cortometrajes cómicos, noticiarios, que acompañaban a los largometrajes y conformaban un paquete con un atractivo específico. Hoy en día, lo más probable es que el material adicional en un programa de cine de los Estados Unidos incluya anuncios, trailers, publicidad antitabaco y ruegos a los clientes para que no ensucien el cine o hablen durante la proyección. La forma en que un cine exhibe una película puede influir notablemente en nuestra experiencia como espectadores. Muchos espectadores son conscientes de que vale la pena ver una película con una banda sonora estereofónica, en un cine equipado con un sistema de sonido estereofónico, y por eso los cines añaden la frase en estéreo en sus anuncios. A lo largo de toda la historia del cine, los exhibidores han controlado la forma en que los espectadores ven la película. En los primeros días del cine, cuando las películas duraban solamente unos cuantos minutos, el exhibidor podía organizar el programa en un orden determinado y podía incluso dar una charla durante algunas películas. Con el paso de las películas de cada vez mayor duración, en los años 10 y 20, algunos exhibidores encontraron formas de acortar los programas para ofrecer un pase extra o dos al día, haciendo que el proyeccionista cortara fragmentos de la copia o que el proyector manual funcionara a una velocidad algo mayor de la normal. La introducción del sonido puso fin a estas prácticas, pero no deberíamos suponer que hoy en día vemos las películas exactamente tal y como pretenden sus realizadores. En primer lugar, desde los años 50 las películas se ruedan en diferentes configuraciones o formatos. Unos son rectangulares y muy anchos, otros un poco más estrechos y algunos se asemejan más al formato de una pantalla de televisión. Los proyectores de los cines están equipados con varias ventanillas diferentes, cuyas ranuras rectangulares permiten que la película se proyecte en diferentes formatos. Sin embargo, en muchos casos, los proyeccionistas no se molestan en cambiar esas ventanillas. Si se advierte que una película, por ejemplo, corta la parte superior de las cabezas de los actores, probablemente el problema es de proyección, no del trabajo del director de fotografía de la película original. Una de las razones de que se cometan estos errores es que en años recientes los cines han intentado recortar gastos redefiniendo el trabajo del proyeccionista. En un complejo de multicines, un único proyeccionista puede ser el responsable de supervisar media docena de películas que se proyectan simultáneamente desde una o varias cabinas centrales. Esto funciona bien mientras no hay ningún problema, pero si el film se desenfoca, puede que no haya nadie en la cabina de proyección que se dé cuenta del problema hasta pasados varios minutos. Por otra parte, cada vez son más las cadenas de cines que se esfuerzan por mejorar la calidad de las proyecciones y las proyeccionistas que se enorgullecen de pasar a las películas sin que se produzcan problemas. Merece la pena intentar acudir a los cines siempre que sea posible, ya que en ellos vemos las películas de la mejor manera en que se puedan presentar. A grandes rasgos, los tipos de exhibición de películas de estreno en Estados Unidos son tres. Los cines comerciales son los más comunes y muestran largometrajes dirigidos al gran público. Las películas que atraen a menos gente es más probable que se proyecten en las salas de arte y ensayo, que abastecen a aquellos que están interesados en el cine en lengua extranjera, los documentales de larga duración, los festivales de animación, los films de producción independiente, etc. Al igual que los cines comerciales, las salas de arte y ensayo pretenden obtener beneficios y lo consiguen atrayendo a un público fijo y fiel en lugares como las grandes ciudades y las ciudades universitarias. Finalmente, las películas experimentales se muestran en situaciones de exhibición muy concretas. Los museos y filmotecas patrocinan frecuentemente series de películas, al igual que las cooperativas cinematográficas locales. Hay muy pocos cines dedicados en exclusiva a la exhibición de films experimentales, ya que solo pueden subsistir en las ciudades más grandes. Prácticamente toda la exhibición de películas experimentales recibe algún tipo de ayuda externa que complemente la venta de entradas, becas, fundaciones, patrocinadores comerciales, etc. Una división comparable existe entre los distribuidores que suministran a dichos exhibidores. Por lo general, las grandes distribuidoras nacionales abastecen a los cines comerciales, a menudo con contratos regulares con determinadas cadenas de cine de una zona determinada.
Los distribuidores menos importantes pueden escoger las producciones independientes o películas de importación para el mercado de cines de arte y ensayo. El cine experimental también tiene su propio sistema de distribución alternativo, con salidas como Filmmakers Cooperative de Nueva York y la Canyon Cinema Cooperative de San Francisco. Estas distinciones entre los tipos de exhibición y distribución no son rígidas. Algunos cines de arte y ensayo muestran cortometrajes experimentales antes de las películas de larga duración. Los cineastas independientes pueden intentar interrumpir en el sistema de distribución y exhibición de los estudios, como hizo Emile de Antonio con Milhouse A White Comedy y Andy Warhol con varios de los filmes que produjo. En años recientes ha habido cierta tendencia a recurrir a películas extranjeras que tuvieron mucho éxito inicial en el contexto de las salas de arte y ensayo y trasladarlas a cines comerciales para una segunda exhibición. Esto ha sucedido, por ejemplo, con la película sueca Mi vida como un perro, Mitt Liv som hund, 1985, y la película inglesa Esperanza y Gloria, Hope and Glory, 1987. El último emperador, The Last Emperor, 1987, del italiano Bernardo Bertolucci, podría haberse exhibido en salas de arte y ensayo, pero sus espectaculares decorados y vestuario contribuyeron a que en vez de ellos se estrenara ampliamente los cines comerciales, y su subsiguiente apoteosis en los Oscars le convirtió en un considerable éxito popular. Los cines comerciales, las salas de arte y ensayo y los locales donde se proyecta cine experimental son todos ellos ejemplo de exhibición en cines. La exhibición fuera de cines incluye las proyecciones en las casas de los espectadores, aulas, hospitales, instituciones militares, bibliotecas públicas y circunstancias similares. Cine y vídeo. La forma de exhibición más importante fuera de los cines es el vídeo, en forma de emisión televisiva, transmisión por cable, satélite o formatos domésticos como las cintas de vídeo o los Laserdisc. Desde mediados de los años 70, el número de películas que se ven en cine ha aumentado sin cesar. En 1988, la industria cinematográfica americana obtuvo un ingreso 2 veces mayor del vídeo que de los beneficios proporcionados por los cines nacionales. Debido al uso cada vez más difundido de este nuevo formato de exhibición, examinaremos las importantes diferencias que existen entre el cine y el vídeo. Algunas de estas diferencias se basan en factores técnicos. Las imágenes de vídeo se crean mediante el bombardeo de fósforos sensibles a la luz de la superficie del tubo de imagen del monitor. Un cañón, situado en la parte posterior del tubo, explora la superficie en sentido horizontal, activando rápidamente los fósforos uno a uno. Según las normas vigentes en Estados Unidos, establecida por el National Television System Committee, el tubo de imagen tiene 525 líneas de exploración, cada una con unos 600 puntos o elementos de imágenes diferentes. En la práctica, el número de líneas disponibles en el monitor de una televisión doméstica es de unos 425. La película cinematográfica puede transmitir mucha más información visual. Las estimaciones varían, pero un negativo en color de 16 mm ofrece más o menos el equivalente a unos 1100 líneas de exploración de vídeo, mientras que el negativo en color de 35 mm ofrece una resolución de luminosidad y color equivalente a 2300 a 3000 líneas horizontales. Además, mientras que el vídeo estándar americano tiene un total de unos 350.000 puntos por fotograma, el negativo en color de 35 mm tiene equivalente a unos 7 millones. El número de puntos y líneas decrece significativamente cuando consideramos las copias de positivo en vez del negativo de la película, pero la imagen cinematográfica todavía sigue teniendo una mayor densidad de información que la del vídeo. Una disparidad similar se produce en la tasa de contraste, un término que designa la relación entre las zonas claras y oscuras de la imagen. Mientras que la cámara de vídeo puede reproducir una tasa de contraste máxima de 31, el negativo de película en color puede reproducir una tasa de contraste de más de 120 a 1. Como resultado de estos factores, la imagen cinematográfica de 35 mm puede ser mucho más detallada y ofrecer una gama de tonalidades mayor. Cuando una película se pasa a vídeo, los detalles y las tasas de contraste disminuyen considerablemente. Una película en vídeo también puede sufrir de otros defectos. La imagen de vídeo actual, proyectada a 30 fotogramas por segundo, presenta un pronunciado parpadeo. Es bastante probable que el color se difumine y los rojos y naranjas vivos son particularmente difíciles de reproducir. También existe el problema del efecto cometa, rayos de luz que siguen a los movimientos de los objetos situados ante un fondo oscuro. Las ropas muy estampadas y las rayas horizontales producen espigas en el monitor. Existen también otras diferencias importantes entre el cine y la televisión. Una evidente es la escala.
Una imagen en película de 35 mm está concebida para su exhibición en un área de proyección de cientos de metros cuadrados. Las imágenes en vídeo parecen vagas y granuladas cuando se proyectan incluso en un área de 12 por 16 metros. Otra diferencia entre estos dos medios es la capacidad de conservación a largo plazo. La película es un medio muy perecedero, pero puede durar mucho más tiempo que las cintas de vídeo. Según estimaciones actuales, las imágenes de una cinta de vídeo en formato de 1 pulgada pueden esperar a degradarse en 10 o 15 años, y las imágenes de una cinta de media pulgada pueden correr peligro en la mitad de ese tiempo. Algo más que las diferencias tecnológicas separa ambos medios. En los Estados Unidos y otros países, las emisiones televisivas normalmente alteran las películas, volviéndolas a montar y reelaborando las bandas sonoras para eliminar diálogos potencialmente ofensivos. La coloración del vídeo utiliza el análisis computerizado para añadir color a películas en blanco y negro. Además, las emisiones televisivas también comprimen la duración, acelerando mediante un dispositivo la velocidad de la película por encima de los 24 fotogramas por segundo para que se pueda dedicar más tiempo a los anuncios comerciales. En muchos casos, las versiones televisivas y los vídeos domésticos de las películas presentan también una versión semi-anamorfizada que distorsiona las caras y los cuerpos para que la información de la pantalla panorámica encaje en la pantalla cuadrada del televisor. La alteración más generalizada de las películas originales se produce con el scanning. Mediante este proceso, una película realizada en formato panorámico debe recortarse para que se pueda adecuar al cuadro más estrecho de la televisión. Un controlador decide qué porciones de la imagen mostrar y cuáles eliminar. Cuando la acción importante tiene lugar en los extremos opuestos del encuadre panorámico, un mecanismo de exploración controlado por ordenador hace una panorámica por la imagen. Puesto que la intención de la mayoría de las películas realizadas después de los años 60 era ser mostradas en formato panorámico, el scanning es muy común y se puede apreciar en las películas que se emiten por televisión y por cable, así como en las disponibles en vídeo doméstico. Los sistemas de scanning también son muy poco fieles a la película original. El aficionado que vea Río sin retorno, River of No Return, 1954, en una copia en 16 mm, verá una imagen como la de la figura 1.19. El espectador que la vea en vídeo la verá como la imagen 1.20. Algunas veces el resultado puede ser bastante divertido, como cuando la imagen televisiva incluye la nariz de un actor entrando en cuadro, véase la figura 1.21 de una copia de 16 mm emitida por televisión de Ángeles sin brillo, Tarnished Angels, 1957, de Douglas Sirk. Para evitar estas composiciones, el scanning divide a veces en varios planos diferentes lo que en realidad es un único plano. En cualquier caso, el encuadre del vídeo puede eliminar hasta un 50% de la imagen original. Todo esto no quiere decir que no se deban ver las películas en vídeo. Las copias en vídeo son muy prácticas, accesibles y comparativamente baratas. El vídeo ha despertado el interés de los espectadores por una gama de películas mayor a la disponible en los cines locales. Si una película ya no está en circulación o el precio de su alquiler es prohibitivo, verla en vídeo es generalmente mejor que no verla en absoluto. Algunos formatos de vídeo son superiores a otros. Una cinta de vídeo VHS ofrece solamente unas 200 líneas de resolución y apenas respeta las proporciones de la imagen original. El vídeo en Laserdisc ofrece una imagen con una calidad mucho mayor, 400 líneas o más. Las versiones en Laserdisc también intentan aproximarse a veces a la composición en pantalla panorámica al colocar bandas negras en la parte superior e inferior de la pantalla, formato buzón. Además, la banda sonora digital de las versiones en Laserdisc presenta canales estereofónicos que superan con mucho a la calidad de las cintas de vídeo y las copias en 16 mm. La verdad es que también hay problemas con el Laserdisc. A menudo, el formato buzón no recoge toda la extensión del original y solamente el formato de disco CAP permite al espectador fijar un fotograma de la película y examinarlo. No obstante, el formato en Laserdisc es actualmente la mejor aproximación en vídeo posible a la película original. Una versión en vídeo puede ser útil para estudiar una película, pero sugerimos que es mejor utilizarla únicamente como complemento a la visión de una copia cinematográfica. Idealmente, la primera visión de una película debería ser en una situación de exhibición cinematográfica, y para hacer un análisis exhaustivo de una película se debería utilizar una copia cinematográfica. Si no existe una copia disponible para su estudio, el estudiante o especialista puede utilizar una versión en Laserdisc. Aunque una cinta de vídeo puede dar una idea de las cualidades visuales de una película, es útil sobre todo para examinar los diálogos, la música, las interpretaciones, la construcción del guión y factores similares. A medida que la imagen televisiva se perfecciona principalmente mediante la creación del vídeo de alta definición,
puede empezar ya a competir con los 16 milímetros. Con todas las tecnologías de los medios de comunicación, el vídeo tiene, como todas las tecnologías de los medios de comunicación, el vídeo tiene ventajas y desventajas, y a la hora de estudiar el cine tenemos que ser conscientes de ambas. Implicaciones de los diferentes modos de producción cinematográfica. Puesto que una gran parte del carácter único del cine reside en los factores técnicos y sociales que lo producen, los modos y las fases de producción cinematográfica tienen numerosas consecuencias en el estudio del cine como arte. En primer lugar, a menudo se clasifica una película a partir de suposiciones acerca de cómo se ha producido. La forma en que creemos que se ha hecho una película es relevante para el modo en que deberemos clasificarla. A menudo diferenciamos una película documental de una de ficción según el grado de control que se ha ejercido durante la producción. Normalmente, el director de documentales controla solo ciertas variables de la preparación, el rodaje y el montaje. Algunas variables, por ejemplo el guión y la investigación, se pueden omitir, mientras que otras, decorados, iluminación, comportamiento de los personajes, están presentes, pero a menudo sin ningún control. Por ejemplo, al entrevistar a un testigo presencial de un hecho, el director, por lo general, decide la labor de la cámara y el montaje, pero no le dice al testigo lo que tiene que decir o cómo actuar. El cine de ficción, por el contrario, se caracteriza por la existencia de un mayor control sobre el guión y otros aspectos de las fases de preparación y rodaje. Igualmente, identificamos la categoría de películas de archivo por el hecho de que dicho cine se crea principalmente mediante el ensamblaje de imágenes que recopilan ciertos datos históricos sobre un tema. Reuniendo material visual y auditivo de archivos y otras fuentes, el cineasta que efectúa películas de montaje puede pasar por alto la fase de rodaje de la producción y simplemente ensamblar material de noticiarios para crear un dossier cinematográfico sobre un tema determinado, como es el caso de la serie de televisión Victory at Sea y The World at War. Un ejemplo reciente de un film de montaje de éxito fue la película sobre John Lennon de David Wolper, Imagine John Lennon, 1989. Hay otro tipo de cine que se distingue por las características de su producción, el cine de animación. En este caso, la película no registra una línea de acción independiente y continua. El Pato Lucas y Mickey Mouse no están ahí para que se desfilme. Una película de animación se efectúa fotograma a fotograma, o bien se dibujan las imágenes en la propia tira de la película, o, lo que es más frecuente, la cámara fotografía una serie de dibujos o modelos tridimensionales. En ambos casos, la animación se caracteriza por un extraordinario trabajo de producción en la fase de rodaje. Examinaremos el tipo de animación que utilizan dibujos en el capítulo 10. La producción cinematográfica no solo define tipos concretos de películas, sino que también va ligado a los modos de producción de la sociedad en general. Debido a los requisitos tecnológicos necesarios para su producción, el cine surgió en las sociedades más ampliamente industrializadas: Estados Unidos, Alemania, Francia e Inglaterra. En estos países, el cine se convirtió rápidamente en un negocio tanto para los cineastas como para las productoras. La producción cinematográfica de estudio tiende a producirse cuando los países han conseguido consolidar la división de trabajo en industrias manufactureras. En la industria americana y europea, por ejemplo, la separación entre la planificación de la producción y su ejecución se consiguió hacia 1900, y la misma separación apareció en la industria cinematográfica en la siguiente década. Cuando la película y los equipos resultan más asequibles, son posibles sus modos de producción alternativos. Con el acceso a los 16 mm y el vídeo portátil, la gente puede dedicarse a la producción cinematográfica individual y colectiva. Pero este acceso depende a su vez de la existencia de grupos sociales que puedan afrontar la compra de dichas máquinas y que sepan cómo manejarlas. Al igual que la MGM no podría haberse desarrollado en la Edad Media, la producción cinematográfica independiente no puede difundirse de forma natural entre las sociedades preindustriales de hoy en día. La producción cinematográfica ha moldeado sus prácticas a lo largo de la historia a partir de la producción económica de otras industrias, pues la naturaleza económica general de una sociedad condiciona los modos de producción que se pueden desarrollar en ella. Finalmente, el modo de producción cinematográfico afecta a nuestra forma de considerar al cineasta como artista. Esta es la cuestión de la autoría. ¿Quién, nos preguntamos a menudo, es el autor, el artista responsable de la película? En el caso de algunos modos de producción cinematográfica, esta pregunta se puede responder fácilmente. En la producción individual, el autor tiene que ser el cineasta en solitario. Stan Brakhage, Louis Lumière, nosotros mismos. La producción cinematográfica colectiva crea una autoría colectiva. El autor es el grupo entero. Third World Newsreel o Sloan. O el problema de autoría se convierte en una cuestión difícil de responder solo cuando se aplica a la producción de estudio. En los ejemplos anteriores, la autoría se define por la posesión del control y la toma de decisiones, ya sea por parte de un individuo o de un colectivo.
pero la producción cinematográfica de estudio asigna tareas a tantos individuos que a menudo resulta difícil determinar qué es lo que decide cada uno de ellos. ¿Es el productor el autor? En los primeros años del sistema de estudios de Hollywood, el productor podía tener muy poco o nada que ver con el rodaje. ¿Y guionista? En Hollywood, el guión se podía transformar por completo durante el rodaje. Así, en esta situación similar a la producción colectiva con un grupo como autor, no, puesto que la división de trabajo del estudio no permite que los trabajadores de la película tengan objetivos comunes y compartan la toma de decisiones. Además, si consideramos no solo la posesión del control y la toma de decisiones, sino también el estilo individual, se debe de admitir que ciertos trabajadores de los estudios dejan huellas reconocibles y únicas en las películas en que trabajan. Los directores de fotografía como Hal Moore y Greg Toland, los diseñadores de decorados como Herman Worm, los encargados de vestuario como Edith Heath, los coreógrafos como Gene Kelly. Todas estas aportaciones siempre destacan en las películas en que intervienen. Así, ¿a quién atribuir la autoría en el cine producido en estudio? En años recientes, la solución más comúnmente aceptada ha sido considerar al director como autor de la mayoría de las películas de estudio. Aunque el guionista prepare un guión, ese guión puede no corresponderse con la película acabada, puesto que las fases de producción posteriores pueden modificar el guión hasta el punto de que resulte irreconocible. De hecho, son conocidas las quejas de los guionistas ante la forma en que los directores mutilan los guiones. En general, el papel del director es el que más se aproxima al de autor, ya que controla todos los estadios de la producción que más directamente afectan a la imagen y al sonido de la película. El hecho de que un director orqueste la labor de rodar y montar no quiere decir que sea un experto en cada uno de los trabajos o que incluso ordene abiertamente esto o aquello. Dentro del modo de producción de estudio, el director puede delegar tareas en personas competentes de su confianza. De ahí la tendencia de los directores a trabajar de forma habitual con ciertos actores, directores de fotografía, compositores, etc. Según se dice, Alfred Hitchcock se sentaba en el plató durante el rodaje sin mirar nunca por el visor de la cámara. Con todo, dibujaba cada plano de antemano y explicaba detalladamente al director de fotografía lo que quería. Incluso en la fase de montaje, el director puede ejercer el poder de por control remoto. Muchos estudios de Hollywood no permitían que el director supervisara el montaje de la película. John Ford, por ejemplo, solucionaba esto simplemente haciendo una única toma de cada plano siempre que le era posible, con muy poca conciencia de acción entre un plano y otro. Al premontar la película en su cabeza, Ford le daba al montador lo indispensable, y no tenía necesidad de poner los pies en la sala de montaje. Finalmente, la importancia del papel del director se confirma por la tendencia más reciente a que el director opere de forma independiente organizando el proyecto que ha elegido. Por todas estas razones, durante el resto de este libro se identificará por lo general el director como la persona responsable del filme en cuestión. Hay excepciones, pero normalmente la forma y el estilo de la película cristalizan gracias al control del director sobre las fases de rodaje y montaje. Estos dos aspectos de una película son fundamentales para el arte cinematográfico y por lo tanto para los temas del resto de este libro.